Voy a introducir brevemente el mensaje. No sé si recordáis lo que hemos estado estudiando en el culto de oración estos últimos meses. Jonás, muy bien, el libro de Jonás, pero con un tema en mente, ¿verdad? Un tema en concreto teníamos en la mente, el tema de la misión. Hemos leído Jonás, hemos estudiado Jonás y hemos visto que es un libro en la Biblia donde Dios nos recuerda que tenemos una misión, que tenemos un mundo al que alcanzar y que cada uno de nosotros pues tiene parte dentro de esa misión. Pero ¿qué pasa con todos los mandatos de Dios y con todas sus invitaciones? Pues que muchas veces el ser humano se busca excusas, ¿verdad? No, yo es que no puedo, Señor, ¿quién soy yo para hacer esta misión? Yo es que no puedo hacerlo, yo envía a otro, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer en los próximos viernes es desmontar un poco estas excusas que podemos buscarnos para involucrarnos en la misión. Y vamos a volver a Éxodo. Estuvimos viendo antes los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver un episodio muy concreto de la vida de Moisés, que es cuando Dios le llama, ¿verdad? Le llama, tú ves a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés le pone una serie de 5 excusas. Hoy vamos a empezar con la primera, que va a enseñarnos nuestra querida Eva, y os animo a que busquéis ya Éxodo capítulo 3, y Eva, entonces puedes pasar y ya vamos a estar atentos a la primera excusa que tenemos que quitarnos de la cabeza. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, como ha dicho Eric, vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 3. Primero de todo, quisiera preguntar si has puesto alguna vez alguna excusa. ¿O te lo han dado a ti? Seguramente que sí. ¿Os acordáis que hace un par de semanas escuchábamos la predicación sobre la parábola del gran banquete y veíamos cómo los invitados se iban excusando para no asistir? ¿Alguien se ha hecho alguna vez estas preguntas? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? Son preguntas conocidas como existenciales y todos quizá en alguna ocasión nos las hemos hecho. Hoy vamos a ver a un hombre que se pregunta ¿quién soy yo? Con el fin de excusarse. Para situarnos en el capítulo 3 de Éxodo, Dios escucha los gritos de dolor del pueblo israelita, siendo esclavo de Egipto. Se cumple el tiempo en que Dios va a liberar a su pueblo. Y para ello escoge a Moisés como líder. Dios llama la atención de Moisés con la zarza ardiente que no se consume y comparte su visión a Moisés de lo que va a hacer con el pueblo. Le revela el propósito que tiene con ellos y le encarga la misión para llevarlo a cabo. En primer lugar, veremos la excusa de Moisés, luego la presencia de Dios y finalmente la garantía del éxito. Vamos a leer Éxodo 3 a partir del versículo 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta.
Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. En este texto, pues, vemos cómo Dios está comisionando a Moisés para liberar al pueblo israelita. Pero Moisés no lo tiene tan claro y pone 5 excusas. Hoy vamos a ver la primera. ¿Quién soy yo? Versículo 11. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Egipto? ¿Quién es Moisés? Vamos a enfocarnos en su identidad. La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona y que la distingue de otras. Moisés, pues, nace en Egipto, pertenece a la tribu de Leví. El rey de Egipto ve que los israelitas están creciendo en número y por miedo a que se subleven contra ellos, emite una orden para matar a todos los hijos varones recién nacidos de los hebreos. Para salvar su vida, su madre lo pone en un canasto a orilla del río. La hija del faraón lo encuentra y lo adopta como hijo suyo. El niño crece en palacio y pasa 40 años. Un día, Moisés sale a visitar a sus hermanos hebreos y mata a un egipcio que está maltratando a un hebreo. Y por miedo al faraón, huye a Madián, donde conoce la que sería su esposa, Séfora, y se encarga de pastorear el ganado de su suegro por otros 40 años, hasta que llega este justo momento de la historia. A grandes rasgos, pues sería esta su historia de vida. ¿Por qué Moisés pregunta quién soy yo? ¿Qué pensáis que quiere decir? Moisés, pues, pudo pensar durante sus primeros 40 años que era alguien y tenía razones para eso. Pertenecía a la casa real, era un príncipe de Egipto, educado en la corte con una vida lujosa. Recordemos que Egipto era la gran potencia en ese tiempo. Pero luego, en Madián, Moisés estuvo pensando durante 40 años más que no era nadie. Era un simple pastor, humilde, con una vida tranquila en un país extranjero y que trabajaba pastoreando unas ovejas que no eran ni suyas, sino de su suegro. Además, Moisés era un fugitivo de la justicia egipcia. Era un prófugo, había cometido asesinato y huyó. Era pecador. ¿Cómo ahora Dios le pide que se presente ante Faraón para sacar al pueblo israelita de Egipto? Moisés podría estar pensando, Dios se está equivocando de persona. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy nadie. Es normal que Moisés, pues, sienta miedo también, siente temor de Faraón. Su vida corre peligro. Si regresa a Egipto, tiene una sentencia de asesinato sobre su cabeza. Además, no se siente a la altura de una misión tan grande. Se siente pequeño, inapropiado para esta tarea. Ante el faraón no podía presentarse cualquier persona y encima exigir algo tan grande en nombre de Dios, un Dios que Faraón no conoce. Moisés ve, pues, dos impedimentos, dos obstáculos. En primer lugar, él no es digno para ser enviado por Dios y presentarse ante Faraón, y en segundo lugar, tampoco es digno de sacar a los israelitas de Egipto. Al fin y al cabo, Moisés está bien como está a gusto con la vida que lleva. Moisés, pues, recuerda sus fracasos anteriores, el asesinato que cometió y cómo sus hermanos de raza lo despreciaron. Si vemos en Éxodo 2, del 11 al 14, dice, y aconteció, Éxodo 2, a partir del 11, y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos, y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió, y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez entre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? O sea,
además del asesinato que cometió, no tuvo el apoyo tampoco de los hebreos. En el discurso que dio Esteban también lo aclara. Hechos 7, del 22 al 25. Hechos 7, 22, 25. Y dice: y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. O sea, Moisés lo rechazó su propio pueblo. Ellos no querían saber nada de Moisés, no lo veían como de los suyos. Entonces podemos entender el porqué de la excusa de Moisés. Si antes fue de esta manera, que lo rechazaron, ahora, ¿por qué iba a ser diferente y lo iban a aceptar? Moisés cree que no puede ser que Dios lo esté eligiendo para esta obra tan inmensa. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Es como si dijera: ¿por qué alguien como yo iría a presentarse ante Faraón? ¿Y por qué alguien como yo podría sacar al pueblo de Egipto? Al final, lo que quiere decir Moisés es: yo no puedo ir, Señor. La primera objeción, la primera excusa. Recordemos que Dios ha visto el sufrimiento del pueblo y tiene que actuar. ¿Qué es lo que busca Dios en Moisés? ¿Cuál es su intención? Dios ha escogido a Moisés como libertador del pueblo. No es por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Además, Dios sabe que Moisés necesita recuperar su sentido de pertenencia, tanto de su nacionalidad como de su identidad. Moisés había sido criado y educado en el pueblo egipcio durante 40 años. Vivió otros 40 años en el pueblo madianita. Debía recuperar su nacionalidad hebrea después de 80 años. Cuando le dice Dios en Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, Dios le está recordando quién es Él y de dónde viene. ¿Para qué? Para darle una identidad, para que vea a Israel como su propio pueblo. Moisés había estado alejado mucho tiempo de los israelitas, de sus costumbres, de su fe, de su Dios. Dios quiere que Moisés recupere su identidad. Enfoquémonos ahora en nosotros. ¿Vemos el sufrimiento de las personas que no conocen a Dios? ¿Ponemos excusas para no obedecer a Dios? Lamentablemente sí, sobre todo si es algo difícil. Las excusas muchas veces están asociadas a la mentira o al engaño, a fin de cuentas al pecado. Desde el principio de la creación el hombre pone excusas. Recordemos a Adán cuando culpaba a Eva por la desobediencia de él mismo, la mujer que me has dado, llegando incluso a culpar a Dios mismo. Hay quien encuentra fácilmente una excusa para no hacer algo, para no ir a la iglesia, para no servir, para no comprometerse, etc. Nosotros actuamos igual que Moisés. Dios nos manda una misión, al igual que Moisés. Después de la muerte en la cruz, para pagar por nuestros pecados y resucitar, Jesús se aparece ante sus discípulos cuando están reunidos y les dice: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Juan 20:21. Moisés debía liberar al pueblo de la esclavitud. Nosotros debemos llevar el Evangelio para liberar a las personas del pecado. ¿Sabéis? Hay una encuesta que dice que el 95% de los cristianos no evangelizan. Solo un 5% lleva el mensaje de salvación. ¿Cómo te quedas? Es muy triste, ¿no? Seguramente que te ha pasado que te has encontrado con alguien, habéis estado hablando de cualquier cosa y por alguna razón no has aprovechado para compartir el Evangelio. Y luego te queda una sensación triste. Tu corazón está inquieto, no estás satisfecho, estás incómodo, no tienes paz.
Los creyentes que no evangelizan principalmente lo hacen por temor. Temor al rechazo, temor al ridículo, temor a un mal resultado, temor a no saber qué responder si preguntan algo difícil, o hay quien dice que no tiene tiempo, que el trabajo les demanda mucho, o que es tímido, o no es la persona indicada, o que su vida no ha sido un buen ejemplo, o que no es suficiente bueno para evangelizar, o que no conocen a nadie no creyente, o que no tiene el llamado para evangelizar, o que no sabe evangelizar, o que no se siente bien evangelizando. Podrían ser 1000 excusas. En el fondo, lo que esperan es que Dios mande a otra persona más dispuesta. Igual que Moisés, como vemos en Éxodo 4:13, Moisés volvió a replicar: por favor, Señor, envía cualquier otro. Esta es la versión La Palabra. Queda más clara ahí la intención de Moisés. Ahí vemos realmente lo que pensaba Moisés. Si nos sentimos débiles, inadecuados, con limitaciones, entonces Dios nos puede usar. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios rechaza a los soberbios. Los que se creen mucho, esos no sirven para Dios. Pero igual Dios, que tuvo que recordar a Moisés quién era él, nosotros también tenemos que recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? No es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, ni lo que digan los demás de nosotros, es lo que dice Dios de nosotros. En los primeros versículos de la primera carta de Pedro se nos recuerda lo que somos en Cristo. Somos elegidos, santificados por el Espíritu, aceptados ante Dios, perdonados, nacidos de nuevo, herederos de una herencia incorruptible. Somos sus sacerdotes, pueblo suyo, extranjeros en esta tierra, ciudadanos del cielo. Todo eso y mucho más. Pero mientras estamos aquí, tenemos una misión: llevar las buenas noticias, ya que somos embajadores del Señor, somos sus representantes. Dios espera nuestro servicio, nos confía esta misión. Es la manera que ha escogido Dios para llevar el Evangelio a los demás. Vamos al segundo punto, la presencia de Dios. Sorprende la respuesta de Dios en el versículo 3:12. Ciertamente yo estaré contigo. Quizá Moisés está esperando otra respuesta. Dios no le responde quién es Moisés, sino le dice que estará con él. Es como si le dijera: Moisés, tranquilo, no te preocupes. No importa quién eres, lo importante es que yo estoy contigo. Dios promete estar con Moisés, con eso basta. Nosotros fijamos la mirada en nosotros mismos en vez de fijar la mirada en el Señor. Hay que cambiar el enfoque. ¿Te recuerda algo yo estaré contigo? Nos recuerda el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Hay otros versículos que también nos dicen eso. Josué 1:9. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. También nos lo dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. O en la gran comisión de Mateo 28, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros todos los días, nos dice el Señor. Tenemos que dar a conocer a Jesús. El que no tenía pecado fue hecho pecado para salvarnos a los pecadores. Dios usa personas comunes y corrientes. Recordemos lo que hizo el Señor con los apóstoles. En Hechos 4:13 dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Jesús escoge como discípulos a personas sencillas y las acompaña siempre.
Vamos al tercer punto, la garantía del éxito. Dios no solo le asegura a Moisés que estará con él, sino que le hace una promesa. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Dios le da una señal de que la misión tendrá éxito, se lo garantiza. Y vemos como en Éxodo 24, del 9 al 11, se describe este culto. Dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Moisés pudo comprobar que la misión tuvo éxito. Quizá nosotros no vemos los resultados, pero eso es responsabilidad de Dios. La llamada de Moisés es la misma que recibimos los cristianos. Nos llama cada día para servirle. Diremos, ¿quién soy yo? Diremos, ¿quién soy yo para compartir el Evangelio? ¿Pondremos alguna excusa? Dios sabe lo que hay detrás de cada excusa, pero la excusa más grave es no obedecer la gran comisión del Señor. Nuestras excusas pueden provocar la ira de Dios, como vemos en Éxodo 4:14. Dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Moisés no quería obedecer, se negó a ser usado por Dios. Hay una consecuencia, podemos provocar la ira del Señor. Finalmente, Moisés cambió su rebeldía en obediencia cuando conoció su identidad y quién le acompañaba. Hebreos 11:27 nos dice referente a Moisés, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo lo invisible. Recordemos quién somos en Cristo y obedezcamos su palabra. Todos tenemos la obligación de evangelizar. Superemos los impedimentos, no estamos solos. Yo estoy contigo, nos dice el Señor. Nos hace una promesa, su presencia. Aunque hayamos fallado a Dios en el pasado, aunque hayamos sido rebeldes y no hayamos obedecido, Dios nos da una nueva oportunidad hoy. Aprovechémosla. Dios nos ayude. Ahora vamos a cantar la alabanza. Gracias.